Bueno, acá hoy recibimos al historiador Leo Borges y realmente es un placer escucharlo. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Muchas gracias, es un honor estar nuevamente. Es verdad, volviste a la casa acá y todavía en estas condiciones de este Uruguay tan extraño. Exacto, pero con todos los recaudos Por posibles. supuesto, por supuesto. Llegamos al día del libro. Exactamente, 26 de mayo de 1816, perdón. A partir de ahí es como que nace la primera biblioteca pública en el Uruguay. Pero estaría bueno diferenciar un poquito lo que es el Día Internacional del Libro, que es el Día de la UNESCO, y el Día Nacional del Libro. Nosotros tenemos dos. El Día Internacional del Libro es el 23 de abril, que ¿Qué fue también se así? conmemora, que fue Exacto. hace un tiempo, y que tiene que ver con la fecha en la cual supuestamente murieron Shakespeare, por un lado, el Inca Garcilaso de la Vega por otro, y Cervantes. Cosa que digo supuestamente, porque en realidad se amañaron las fechas un poquito para que diera, pero igual, obviamente es el Día Mundial del Libro. Igual es el Día Mundial del Libro Occidental, ¿no? Porque no tenemos nada de Asia, de África, ¿no? Son Claro. personajes básicamente de la lengua castellana y de la lengua inglesa. Pero el día nuestro es el 26 de mayo y tiene que ver con la fundación de la primera biblioteca pública, ¿tá? Y esto tiene que ver de alguna forma con el marco de la Revolución Oriental, ¿no? El 4 de agosto de 1815, Dámaso Antonio Larrañaga, un cura patriota, que luego se va a ir a filas portuguesas, así que si querés después lo hablamos, pero en ese momento era un cura patriota, artiguista, cercano a Artigas además, le manda una misiva, una carta a Artigas pidiéndole la creación de una biblioteca pública. ¿Por qué? Porque él decía que los libros podían funcionar o podían funcionar como educadores. Al no haber maestros, había una enorme falta de maestros en la banda oriental, en la provincia oriental, por lo tanto los libros podrían funcionar como educadores para la población. Entonces Artigas le responde, obviamente, el 12 de agosto y le dice que sí, que va a haber una biblioteca pública. De hecho, la carta está muy linda porque Artigas habla de la necesidad y la importancia de una biblioteca para... En realidad, en aquel momento se hablaba de formar al pueblo, ¿no? Entonces, obviamente, Artigas se comunica con el cabildo y le dice que tomen todos los recaudos, estamos hablando de dinero, Claro. para formar una biblioteca que finalmente termina gestándose el 26 de mayo. ¿Dónde estaba la primera biblioteca pública? No estaba en 18 de julio como está ahora, estaba en donde actualmente es la Plaza Zabala. La Plaza Zabala antes era un fuerte, que era el fuerte de Montevideo. En los altos del fuerte se acondiciona una sala para los 5.000 volúmenes que va a tener esa primera biblioteca y el primer director va a ser Dámaso Antonio Larrañaga, ad honorem, obviamente, Claro. en un Montevideo, en una banda oriental, una provincia oriental escasa de recursos, Por escasa supuesto. totalmente de dinero. Y es a partir de ahí que comienza esta biblioteca pública que recién en el año 64, 1964, va a fundar el actual edificio en la calle 18 de Julio, un edificio que había comprado en 1926 el Estado uruguayo. Bueno, pero bueno, entonces esa fecha hizo que se conmemore justamente este Día del Libro por la fundación de esa maravillosa biblioteca. Sí, sí. Este, Al principio, hay una cosa que es interesante, ¿no? ¿De dónde sacamos los libros? ¿No? Claro, tal cual. Al principio, José Manuel Pérez Castellano, famoso presbítero y pensador, fue el primer hombre que escribió un libro sobre agronomía en el Uruguay. El primer libro se llama Mirá. Observaciones. Sí, es sobre... En una banda oriental, en una provincia oriental acostumbrada a la ganadería casi exclusivamente, Pérez Castellano creía de que había que agregarle una pata a la economía que era la agricultura. Y eso tenía que ver con que Pérez Castellano venía de familia canaria, de los primeros pobladores de Montevideo en 1726. Felipe Pérez de Sosa era su abuelo, y trajo desde Canarias las plantaciones de durazno y de un montón de cosas. Entonces él creció entre plantas y ahí escribió ese primer libro. Ese libro, Observaciones, va a ser uno de los que va a estar en la primera biblioteca pública, porque Pérez Castellano donó toda su biblioteca, además de 1.500 pesos fuertes, para pagarle a los funcionarios. Eso lo dejó testado en su testamento. Y esos son los primeros volúmenes. A eso se le agrega una donación de los padres franciscanos, otra donación de Raimundo Guerra y una donación bastante importante del propio Larrañaga, Claro. que obviamente dice, bueno, hagamos la biblioteca, vamos a dar mis libros. Entonces él entrega, no todos, pero una gran parte de sus libros. Y así se funda con 5.000 libros, que parece mucho,
pero es una mínima parte. Sí, poquísimo. No sé poco. cuántos ejemplares puede llegar a tener la biblioteca ahora, ¿no? Pero Miles y miles. miles y miles y miles. No sé, increíble. Es increíble Sí. cuando uno ve la biblioteca. A mí en realidad lo que me pasa con la Biblioteca Nacional, yo le tengo cariño, porque pasé muchas horas de mi vida dentro de Sí. de la biblioteca, pero a mí se me hace lúgubre. Sí. Se me hace lúgubre y me parece como que para las nuevas generaciones una biblioteca tiene que ser un lugar de luz. Totalmente. Tiene que ser un lugar con muchas ventanas. Parece una tontería, pero no lo es. No. O sea, el espacio es riquísimo, es bellísimo, pero sí, parece como un monasterio, como una cosa de muy, tanto, colores tan oscuros, la luz artificial. Si pretendemos que los jóvenes acudan a esos Claro. espacios, tenés que ponerles ventanas por todos lados, ya que como que el libro ha perdido, que el libro nunca se va a sustituir jamás No. por otra cosa que no sea el libro mismo. No, la Por lectura tiene cosas que son maravillosas. Por ahí, la colega Marcia Collazo decía una cosa que a mí me encanta, que es que la lectura es de las únicas cosas que uno tiene que hacer exclusivamente. Uno puede escuchar radio y cocinar, mirar Exacto. televisión y estar haciendo otra cosa, pero cuando uno lee tiene que leer. Sí. No puede hacer otras cosas. Exactamente. Porque lo desconcentran de esa actividad, que además es una actividad individual de uno con el autor, porque en Con el realidad autor. uno está dialogando todo el tiempo con el autor del libro. Entonces, me parece que el libro no se va a perder. No. El objeto libro no se va a perder. A mí me gusta como el libro, como el papel, ¿no? El rayarlo, el poderlo escribir. Hay gente que dice, voy a escribir un libro, pero es como No. que el libro vivido. O sea, el libro vivido, el libro que te dejó historia. A veces cuando voy a mi biblioteca y encuentro una anotación de que de repente hice hace 20 o 30 años, me emociono encontrarme con aquello que marqué en aquel momento. Lo que de repente en algún momento fue importante y después fue como un proceso de investigación y va generando una cosa que es insustituible. A mí me pasó dos cosas con respecto a rayar libros. Yo rayo libros. ¿Ah? A mí me encanta Sí. rayar libros, pero hay gente que no. Me pasó, una vez compré un libro que se llama La democracia en Uruguay de Germán Rama y estaba rayado por alguien, pero alguien que tenía un sistema maravilloso. Tenía por cada concepto un color, ¿no? Entonces él iba rayando con respecto, y después que entendés el sistema me ayudó pila. No sé Claro. ni quién era la persona. Genial. Y otra es, yo tengo unos cuantos libros que me regaló Carlos Maggi, con quien yo trabajé muchos años, y están rayados por él. Y tienen como globitos de ideas que le iban surgiendo, y eso es, Sí, es impresionante. es tal cual, es la posibilidad de... Yo siento que cuando rayo un libro, estoy dejando como, estoy en concordancia con esto o me voy a meter a investigar esto. Esa sensación de que otra persona lo puede abrir y puede encontrar ahí como la puntita del hilito de lo que seguimos investigando, ¿no? Sí, cuando murió Napoleón en 1821, muchos dicen que envenenado por los ingleses poco a poco con arsénico, se encontró dentro de sus cosas un libro que es El Príncipe de Maquiavelo, que es un libro forjador del realismo político, ¿no? Y en El Príncipe se cuenta la historia de César Borgia y cómo él construyó junto a su padre Alejandro muchos de sus principados y qué sé yo, ¿no? Porque Nicolás Maquiavelo lo toma como ejemplo. Entonces, en el libro hay anotaciones de Napoleón. Eso fue publicado, uno puede comprar El Príncipe de Maquiavelo con anotaciones de Napoleón. Mirá. Es increíble. Además, no solo ves el ego que tenía, porque en un momento están hablando de Julio César y no sé qué otras cosas, y él hace un pie de página donde dice, yo lo hice mejor, ¿no? Pero más allá de eso, vos encontrás una tercera persona. O sea, estás vos, está el autor, pero hay una tercera persona que está dialogando con el autor y indirectamente dialogando contigo también. Claro, sí, es el momento que no nos podemos dejar de regalar, es el momento de que uno cuando se contacta con la posibilidad de investigar cada uno de nosotros. O sea, porque cada libro va a ser un disparador único, que de repente vos lees el mismo libro que leo yo, y vos ves una cosa y yo veo otra. O sea que eso no lo podemos perder y por eso tenemos que seguir como conmemorando, teniendo contacto con esa fecha, sabiendo, o sea, libros e investigaciones. Me imagino vos como historiador meterte en los archivos, en todo eso es fantástico.
O sea, yo tendría que un clon que mandaría a averiguar cosas que me encantan, ¿no? El trabajo del investigador tiene divino. dos facetas, ¿no? Una faceta que es muy linda cuando se encuentra algo y una faceta que es muy aburrida cuando no se encuentra algo. Igual también esa faceta deja enseñanzas, deja aprendizaje y deja un camino recorrido, ¿no? Claro. Pero muchas veces el investigador pasa muchas horas revisando cosas que no le dejan absolutamente nada, porque a veces en realidad uno tiene que hacerle la pregunta adecuada a los documentos. Exacto. Y a veces no encuentra la pregunta adecuada y se emperra con una hipótesis de investigación. Bueno, ese es el trabajo de cualquier cientista social, ¿no? Sí, es maravilloso. Pero bueno, lo importante de esto es que el 26 de mayo representa justamente el momento en el cual un acto de gobierno se convirtió en un acto de abrir las tranqueras del conocimiento a la gente. Claro. Eso siempre es bueno. Siempre. Eso siempre es bueno, ¿no? Entonces, me parece que es importante recordar a Damaso Antonio Larrañaga, que fue el de la idea, a Artigas, que vehiculizó esa idea, al Cabildo, que también hizo, que permitió que se instalara esa biblioteca. La biblioteca tenía 5.000 volúmenes cuando empezó. Todo esto llevó, obviamente, a devenires políticos y avatares políticos de todo tipo. Por ejemplo, la invasión de los portugueses, que luego, obviamente, van a ser los brasileños quienes se van a quedar después de la ruptura de Portugal con Brasil. Pero desde que entraron las invasiones luso-brasileñas hasta que se fueron, la biblioteca perdió 3.000 volúmenes. Se llevaron 3.000 volúmenes. Eso es interesante. A ver, robar libros es algo que uno ha hecho. Alguna vez lo ha hecho. Sí. Quedarse con el libro de alguien, ¿no? Sí, totalmente. A veces hasta sin querer. Hasta sin querer. Dos grandes historiadores, ¿no? Pibel Devoto y Barrán, y José Pedro Barrán. Barrán y Nahum fueron alumnos de Pibel Devoto, ¿no? Entonces se cuenta la leyenda que una vez Barrán estaba revisando los libros de la biblioteca de Pibel y entonces le dijo, profe, ¿me presta este libro? Y Pibel le dijo, no, porque toda esta biblioteca está hecha de libros prestados. Tal cual. Claro. Pero bueno, de alguna forma ese robo también habla de que el conocimiento es muy importante. Sí, preciado. Claro. Es un valor preciado. No tenemos que ir, no me hacen así, estaría horas hablando contigo, Leo, porque en realidad me encanta todo lo que investigás, lo que sabés, y bueno, pero nos tenemos que ir. Como siempre, el tiempo es tirano, nunca se dijo en televisión. Y vos que vos sos hombre de televisión, o sea que sabés cuando te empiezan a hacer así. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias.